¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, que oras, que sirves, que intentas agradar a Dios, pero aún así hay algo en tu interior que no te deja en paz? Muchos creen que es falta de fe, otros piensan que necesitan hacer más sacrificios o esforzarse más, pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, el problema se llama orgullo espiritual. Sí, ese orgullo que se disfraza de buenas intenciones, que se esconde detrás de aparentar humildad, de servir solo para ser visto, o de pensar que porque ya llevas años en la fe, sabes más que los demás. Ese orgullo que sin darte cuenta, te aleja de lo que realmente Dios quiere de ti. Un corazón quebrantado, sencillo y humilde. Déjame preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Qué pasaría si descubres que lo que tú llamas humildad en realidad no es humildad bíblica, sino una máscara que tapa tu verdadero orgullo? ¿Qué pasaría si la verdadera libertad que buscas solo puede llegar cuando dejas de aparentar y decides abrazar la humildad de Cristo? En este video no vamos a hablar de religión superficial, ni de fórmulas mágicas para ser mejor cristiano. Aquí vamos a desnudar el corazón, a ver la humildad como lo que es. Una llave poderosa que abre puertas de bendición, de paz y de verdadera transformación. Así que quédate hasta el final, porque no solo vamos a hablar de lo que significa ser humilde según la Biblia, sino que también te voy a mostrar cómo puedes aplicarlo en tu vida hoy mismo para vencer al orgullo y vivir con el corazón libre. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente sabes lo que es ser humilde? Puede que te sorprenda lo que estás a punto de descubrir. A menudo pensamos que la humildad se trata de vivir en la sombra, de no querer destacar, de hacer todo por los demás sin que nos importe recibir algo a cambio. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera humildad, la que realmente transforma tu vida, no tiene nada que ver con eso? Sí, porque la humildad no es lo que muchos nos han dicho en la iglesia, ni lo que crees haber aprendido de los sermones. En realidad, ser humilde según la Biblia va mucho más allá de las apariencias. Y aquí vamos a destapar lo que no te dice. Imagina esto. ¿Qué pasa cuando te enfrentas al orgullo espiritual? Ese orgullo que te hace sentir superior porque has logrado algo o porque conoces ciertos principios cristianos. La humildad no es simplemente aceptar que no sabes todo, es algo mucho más profundo. En este video, vamos a aprender cómo ser humildes de verdad, cómo vencer el orgullo y cómo tener un corazón humilde que permita ver el mundo desde una nueva perspectiva. Pero no te equivoques, esto no es solo teoría, es algo práctico. No importa si estás pasando por tiempos difíciles o si todo va bien en tu vida, los frutos del Espíritu Santo te pueden guiar hacia una vida plena sin esa carga de orgullo que te aleja de la verdadera paz interior. Y si crees que esto es algo que solo los santos pueden lograr, quiero que pienses de nuevo, la humildad cristiana es accesible a todos. No importa cuán grande sea tu batalla interna contra el orgullo, hoy vamos a explorar cómo ser humildes como Jesús, y cómo esa humildad puede revolucionar nuestra vida cristiana. Prepárate para descubrir una nueva forma de vivir. En lugar de quitarte poder, te lo devolverá multiplicado. ¿Qué es la humildad verdadera? La humildad verdadera es un concepto que muchos creen entender, pero pocos realmente lo viven. La humildad no es simplemente una actitud de servidumbre o una falsa modestia, como a veces se nos presenta en la cultura popular o incluso en algunas enseñanzas religiosas. La humildad es un reflejo genuino del carácter cristiano, una disposición del corazón que se alinea con los principios de Cristo. No es cuestión de hacer todo por los demás para recibir aprobación, sino de hacerlo desde un lugar de autenticidad y amor sin expectativas egoístas. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente estamos siendo humildes? Es una buena pregunta, y la respuesta está en los frutos del Espíritu Santo. Si tus acciones no están motivadas por el deseo de obtener reconocimiento, si en tu corazón buscas lo mejor para los demás sin querer que te lo agradezcan,
entonces estás tocando la verdadera humildad. Pero la humildad verdadera no es algo que sucede de un día para otro. Es un proceso continuo de quebrantamiento espiritual, de entender que ante Dios no somos nada sin su gracia. Y este proceso, aunque doloroso en ocasiones, nos lleva a un lugar de completa dependencia y confianza en Él. A veces la humildad parece estar en la contracorriente de lo que el mundo valora, pero es justamente allí donde se encuentra el verdadero poder. En un mundo que premia la vanidad y el ego, practicar la humildad verdadera se convierte en un acto revolucionario. Así que antes de seguir, ¿te has planteado alguna vez si tu humildad está siendo guiada por un corazón sincero o por la necesidad de ser visto como bueno? Reflexionar sobre esto puede abrirte los ojos a nuevas formas de vivir que jamás imaginaste. Si esto ya te sacudió un poco, hazte un favor, suscríbete. No es por mí, es por ti, porque cuando te suscribes, YouTube entiende que no estás aquí por entretenimiento barato, estás aquí por verdad, por contenido que incomoda, por Biblia real. Por eso este canal se llama La Biblia Sin Filtro, porque aquí no se predica suave, se predica lo que duele y transforma. Suscríbete y deja que el algoritmo entienda lo que de verdad importa para ti. La humildad según la Biblia. Cuando leemos la Biblia, vemos que la humildad no es simplemente una virtud, es un mandato de Dios. Jesús mismo nos enseñó el camino de la humildad, mostrándonos que ser humilde no significa rebajarse, sino elevar a los demás y poner a Dios en primer lugar. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, se nos exhorta a no hacer nada por egoísmo o vanagloria, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esta enseñanza sobre la humildad cambia por completo la forma en que entendemos nuestras relaciones, especialmente dentro del contexto cristiano. A veces pensamos que ser humilde según la Biblia es solo una cuestión de actitud externa. Pero la humildad bíblica va mucho más allá de los actos visibles. Se trata de un cambio de corazón que nace de una profunda reverencia hacia Dios. Es un quebrantamiento espiritual, una disposición interna de reconocer que nuestra vida no es propia, sino que todo lo que somos y tenemos es fruto de su gracia. Y esto no solo se aplica en momentos de dificultad, sino también en el éxito. Es fácil ser humilde cuando todo va mal. Pero ¿cómo ser humilde cuando todo va bien? Ese es el verdadero reto. Los cristianos humildes no buscan gloria propia, sino que reflejan la humildad de Cristo en sus vidas diarias. El ejemplo de Jesús, que lavó los pies de sus discípulos, es el más claro testimonio de que la verdadera humildad no es servilismo, sino un acto de amor desinteresado y sacrificio. La humildad y la obediencia van de la mano, y ambas son esenciales para vivir una vida cristiana plena. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás siguiendo el ejemplo de Jesús en tu vida cotidiana? Quizás la respuesta te sorprenda: el orgullo espiritual y cómo vencerlo. El orgullo espiritual es una trampa sutil y peligrosa que puede infiltrarse en el corazón de cualquier creyente. Es fácil caer en la tentación de pensar que por saber más o por estar más tiempo en la fe, estamos más cerca de Dios que los demás. Este tipo de orgullo no siempre se ve a simple vista, pero es muy real y puede alejarte de lo que realmente significa vivir una vida cristiana genuina. El orgullo espiritual nos hace creer que tenemos control, que hemos alcanzado un nivel superior, cuando en realidad lo único que hemos hecho es alejarnos del verdadero corazón de Dios. Vencer el orgullo espiritual no es sencillo. Requiere un proceso de autodescubrimiento y humildad verdadera, donde dejamos de lado nuestras creencias sobre nosotros mismos y reconocemos nuestras limitaciones. La humildad ante Dios es un antídoto poderoso contra este orgullo. En lugar de enfocarnos en nuestros propios logros, debemos aprender a vernos a través de los ojos de Dios, sabiendo que por su gracia podemos hacer todo lo que hacemos. Un excelente ejercicio es practicar el arrepentimiento y la gratitud constantemente.
reconociendo que sin Él no seríamos nada. El orgullo espiritual y la humildad no pueden coexistir. Uno de ellos debe desaparecer. A veces la única forma de romper con este orgullo es pasar por un quebrantamiento espiritual. Dios permite que atravesemos pruebas para que entendamos nuestra verdadera dependencia de Él, y es en esos momentos difíciles cuando podemos experimentar una humildad auténtica. La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a abandonar ese orgullo que te aleja de una relación más profunda con Dios y con los demás? Si es así, los frutos del Espíritu Santo comenzarán a florecer en tu vida. Humildad en tiempos difíciles. En la vida cristiana, la humildad no es algo que solo se practica cuando todo va bien. De hecho, la verdadera humildad se prueba y se fortalece en los momentos difíciles. Cuando las circunstancias nos superan y el orgullo comienza a salir a la superficie, en esos momentos, la tentación de quejarnos, de culpar a los demás o incluso de alejarnos de Dios puede ser muy fuerte. Sin embargo, es en la adversidad cuando somos llamados a practicar la humildad sin filtro, esa que no busca justificar nuestras reacciones ni encontrar excusas. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, la humildad se convierte en un acto de obediencia, aceptar que no tenemos control sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor y entregarnos a la voluntad de Dios es uno de los mayores actos de humildad. La humildad en tiempos difíciles no significa estar callados o ser sumisos sin más, sino reconocer nuestra limitación humana y entender que incluso en medio del dolor podemos confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Un ejemplo práctico es Job. A pesar de perderlo todo, se mantuvo firme y humilde, sin culpar a Dios por su sufrimiento. En el proceso de quebrantamiento espiritual, Dios moldea nuestro carácter cristiano, y esa humildad nos lleva a la santidad. La humildad no significa que debamos aceptar el sufrimiento sin cuestionarlo, pero sí implica una disposición a reconocer que, aunque no entendamos todo lo que sucede, en todo momento debemos buscar a Dios, confiar en su plan y mantenernos humildes ante su grandeza. ¿Estás dispuesto a permitir que las dificultades te enseñen a ser más humilde y a confiar plenamente en Dios? Es una pregunta difícil, pero clave para tu crecimiento espiritual. La aplicación práctica de la humildad. Ahora que hemos explorado los principios fundamentales de la humildad verdadera, es momento de aplicar todo lo aprendido en tu vida diaria. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces el orgullo y la falsa humildad se han interpuesto entre tú y la vida que Dios realmente tiene para ti? La humildad no es solo un acto externo, es un cambio interno que empieza en tu corazón y se refleja en cada acción que tomas. Es un camino que, aunque desafiante, tiene un impacto profundo y transformador en tu vida, tanto en tu relación con Dios como con los demás. La humildad, según la Biblia, no se trata de vivir en la pobreza o hacer sacrificios por sacrificio, sino de vivir en completa obediencia y sumisión a la voluntad de Dios, confiando en su plan, especialmente cuando las cosas no salen como esperamos. Hoy has aprendido cómo ser humilde de verdad, cómo identificar el orgullo espiritual y cómo la humildad puede llevarte a ser más como Jesús. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a aplicar este conocimiento en tu vida? No basta con entenderlo intelectualmente. La verdadera humildad se demuestra con acciones. Recuerda, no es un camino fácil, pero los frutos del Espíritu Santo te guiarán en cada paso. Antes de irte, quiero dejarte con una reflexión profunda. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por lo que logras, por lo que sabes o por lo que aparentas, sino por cuánto dejas que Cristo viva en ti. Y eso solo se logra con un corazón humilde. Así que hoy te desafío a hacer algo más que mirar este video. Tómate un momento y pregúntale a Dios qué áreas de tu vida todavía necesitan ser quebrantadas. Escríbelo en un cuaderno, preséntalo en oración y entrégaselo a Él. Y después, comparte en los comentarios, Señor, quiero un corazón humilde como el tuyo. Esa declaración escrita
puede ser el primer paso para empezar a caminar en verdadera humildad. Recuerda, la fe no crece en la comodidad, crece en la obediencia, y si hoy decides dar este paso, verás cómo Dios abre caminos que jamás imaginaste. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes. Aquí hablamos sin filtro, con la verdad de la palabra y con la pasión de alguien que también está en este camino de aprender a ser más como Jesús. Y haz algo más. Comparte este video con alguien que sabes que lo necesita, porque puede que tú seas la respuesta a la oración de alguien que está luchando en silencio contra el orgullo y necesita escuchar hoy que la humildad en Cristo lo cambia todo. Nunca lo olvides. La humildad no te quita valor, te conecta con el valor eterno que Dios ya puso en ti. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, vive con un corazón humilde y libre en Cristo.